cercanos a Cristo, en el sentido de que llevamos a Cristo en el corazón, no solamente porque somos bautizados, sino porque nos llamamos católicos o cristianos de las otras iglesias cristianas, sino porque realmente estamos, así como los que estamos aquí hoy, pues como cercanos a Cristo, como descubriéndolo, como investigándolo, como testeando las cosas, como tanteando cómo es que uno puede mejorar en su vida como discípulo o discípula del Señor. Y es importante que esa alegría que la expresamos aquí en la iglesia con las decoraciones, con el árbol, con las luces, con el pesebre, con las velitas, con las imágenes de la Virgen decoradas, con el cerrito aquí en la devoción que tenemos a Nuestra Señora de Guadalupe, la Madre misma de Cristo, la alegría que expresamos en tantas formas, también cuando cantamos alegría, 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 alegría y placer que la Virgen da de paz. Entonces todo eso como que es una alegría de nosotros, y es el lenguaje que manejamos en la iglesia, pero que esto no nos impida como sintonizar con la alegría de la ciudad, digamos así, con la alegría de la sociedad, que, repito, más bien cierra el capítulo de Navidad cuando nosotros apenas lo vamos a abrir, que después de la Nochebuena y ya pues la Navidad se acaba, realmente ya no las emisoras ya no te cantan villancicos, ya no te cantan los carros como de los Christmas carros, y ya nadie habla como de Navidad, sino que ya empieza a ser el año nuevo y después todo lo que venga pues de otras campañas para que uno se siga comprando cosas, entonces ya pues es otra cosa, pues la parte comercial. Pero es importante que nos unamos a la alegría de las personas, cualquier cosa, que el árbol de allá de Rockefeller, ese árbol tan bonito que siempre ponen, pues uno decir, en vez de ponerse a decir, son cosas del mundo, eso no tiene nada que ver con Cristo, esos son paganismos, esos son cosas como de los infieles, cosas, ¿por qué no más bien sintonizar con la alegría de la gente y decir, qué rico estar juntos en la ciudad en paz? Qué rico que estamos como en espíritu de festividad, como que no todo puede ser guerras y gangas y armas y balaceras, que no todo tiene que ser violencia, que no todo tiene, todas las cosas que nos pasan todo el tiempo, que son malas noticias, que se vuelven como el entretenimiento también, cuando uno pone la televisión y ya no se sabe si es una película de terror o es la noticia real. Entonces, como decir, no, sintonicemos con todo lo que sea alegría, sintonicemos con eso. Claro que si esa persona que está muy alegre, entonces está muy alegre porque ha tomado, pues no tienes que sintonizar con eso, a pesar de que nosotros los católicos somos muy buenos líderes en sintonizar y en liderar a la gente, como nos emborrachamos en las fiestas de la iglesia, no solo de Navidad, en nuestros pueblos, pues todos sabemos historias de cómo la fiesta después de la iglesia y después ya lo que sigue con todo eso. Entonces, es una oportunidad de que en el año 2022, que está para acabarse, hagamos una fiesta de Navidad como más conectada con Cristo y reconociendo que por Él es que podemos tener la paz. Entonces, en un momento hay como que empezar a mirar por encima de todas estas decoraciones y de todas estas cosas bonitas aquí en la iglesia. Hay que empezar a mirar por encima del árbol allá en Rockefeller, hay que empezar a mirar por encima de las calles que se iluminan, de las casas que se ponen bonitas, hay que empezar a mirar más allá de las compras que hay que hacer, que si tarjetas de Navidad, que si el lechón o lo que prepare usted para la Navidad, no le olvide mandarle al padre un platito y cosas así. Pero todos esos preparativos, como mirar más allá, o de pronto hasta cerrar los ojos para decir, es Cristo, es Jesucristo el que nace, es el Señor, es el Señor, es el Rey de la Gloria, lo decíamos en el Salmo. El Señor va a entrar, Él es el Rey de la Gloria. Como poner los ojos donde hay que ponernos y celebrar la Navidad, así como con la alegría pues, de que sabemos en la iglesia es que nos van a hacer
un bebé, y ese bebé es el Hijo de Dios. Y lo dice muy bien la segunda lectura de hoy. San Pablo dice una cosa como muy bien dicha, que parece complicada, pero está bien dicha, y es el Cristo. Cristo que en su condición humana es descendiente de David. Con eso está diciendo que es un ser humano como nosotros y que tiene un linaje, que tiene unos apellidos, digamos así, y que esos apellidos de él son los del rey David. O sea que este que está naciendo es rey en su condición humana. Y es muy importante que diga en su condición humana, porque eso nos pone a pensar un rey en la condición humana. ¿Qué quiere decir? Un líder, sea rey o reina. Nos ha tocado estar un poco más familiarizados con la reina, por lo que murió la reina Isabel hace poco, y entonces vimos sus funerales y sabíamos de ella y que estuvo en ese reinado, en ese trono, como 40, 50, no sé cuántos años, y todo lo que se habló tan bonito de ella, y todo lo que vimos, que entonces castillos, iglesias, carros fúnebres, carros de carrozas con caballos, toda esa elegancia y todo ese lujo y todo eso que se supone que es para la reina, para el rey. Entonces, cuando decimos Jesucristo, el que nace en Belén en su condición humana, como dice la segunda lectura, es descendiente de David, es rey en su condición humana, es de la familia real. Pero, después dice inmediatamente también, pero en su condición espiritual, en su condición de santificación espiritual, por la resurrección de entre los muertos, es el Hijo de Dios. Entonces, ahí se nos complica la mente porque se nos sale de la lógica humana, que ¿es humano o no es humano? Sí, sí es humano. ¿Pero es Dios o no es Dios? Sí, sí es Dios. Y en Él está el mismo Dios y está el ser humano también a la vez. No uno sobre el otro, no como un sándwich, sino que es una sola realidad ahí. Y esa condición humana entonces lo hace igual a nosotros, y su condición divina lo hace salvador para nosotros. Y no son como dos funciones distintas, sino que es como Dios diciendo, es que así trabajo yo, así trabajo yo. Y entonces a José, el señor de la casa, le tocó empezar a decir, pero ¿cómo es eso? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo así que esta niña me la encargaron? No, ¿cuál es la palabra? La comprometieron conmigo, pero la idea es que en esa cultura entonces no es pues que me gustas mucho tú, me gustas mucho. No, era que los papás decían, María mía, María, usted se va a casar con ese muchacho que se llama José. José, hijo, usted se va a casar con esa muchacha que se llama María. Y eso pues era años, no era que ya pues le entregó el anillo, ¿te quieres casar conmigo? Y es ahí tú, bueno. Y entonces ya pues rápido van a hacer no, eso era años, porque era que eran niños todavía y ya pues están comprometidos para que un día pues ya se casen y se acuesten a dormir juntos. Y en ese proceso de años fue que dentro de esa cultura, yo no sé si se le empezó a ver la barriga o ella fue y le dijo, estoy en embarazo. Obviamente no había las pruebas ahora del embarazo, pero la idea es que José queda como ¡plop! Bueno, y entonces que le toca ser quien dice que era un hombre justo, pero justo entendido en la Biblia como el cumplidor de la ley, que es una forma de ser justo, ser cumplidor de la ley. Y sin embargo, la ley era muy fuerte, o es muy fuerte todavía en muchas culturas, y es: si comete adulterio, es la muerte a pedradas o la total como desterrada. Entonces, o la matan porque es una forma de que pague la mujer por su adulterio de acostarse con otro que no es su esposo, o la destituyen de todo y queda como errante por ahí en las montañas o en una ciudad como esta, hombres en la calle,
con su niño. Entonces ninguna de las dos alternativas eran buenas y entonces dice, José no quería ponerla en evidencia. Siendo un hombre cumplidor de la ley, que lo dice entonces que se ve que era muy cumplidor, y sin embargo hay algo más que la ley. Relacionándolo con la segunda lectura, ese de condición humana era descendiente de la línea de los reyes de David, pero en su condición divina es el Hijo de Dios porque resucitó de entre los muertos. Allí se mete Dios en la cultura humana y dice, pues yo quiero que mi hijo sea como de la realeza, pero eso no es suficiente para mí. Eso no es suficiente para mí. Yo quiero además que mi hijo resucite de entre los muertos. Y lo resucitó de entre los muertos. Y entonces ahora como José es, pues vamos a cumplir con la ley, pero hay más que la ley. Y ese más es el amor. Tiene que ser que José realmente había aprendido a querer mucho a esa muchacha. Tiene que ser que estaba muy enamorado. Está enamorado de él. Entonces estaba muy enamorado porque él como que decía, ¿cómo la voy a poner yo en eso? O sea, me falló, sí, me falló. Y aquí cuando hablamos de todo eso, que si los pueblos, esas cosas, fue lo que pasó ahí, eso es lo que se veía. Pero pues, ¿cómo la voy a poner yo que o me la matan ahí a pedradas o queda pues, por allá grande en las montañas levantando a su niño como entre los lobos, como si no sé. Eso era como muy horrible pues, para la pobre María. Entonces él era como que, tengo que decidir. Entonces ahí viene un concepto muy importante para nosotros los cristianos, para los católicos y para todos los seres humanos en realidad, es hay que saber tomar decisiones. Y se oye mucho, sobre todo pues aquí como en la lengua del inglés, que es yo estoy recuperándome en la vida, estoy tratando de ser mejor, he tomado decisiones muy malas en mi vida, me he equivocado mucho en las decisiones que he tomado. O también se dice, hay que tomar decisiones bien informadas. O sea que cuando usted está decidiendo algo, infórmese bien primero con hechos. ¿Recuerdan cuando lo del COVID? Que entonces las decisiones estaban muy complicadas porque había unas informaciones, por ejemplo, una que me llegó a mí que hizo sufrir mucho, al menos a una señora de aquí, y era que el COVID era los aviones pasaban y no solamente soltaban el humo de la gasolina, sino que soltaban el COVID en el aire, que por eso pues teníamos el COVID todos y esa cosa. Entonces, casi que no, pues es decir, así queda uno como, no, es decir, eso era horrible. Entonces la idea es, decisiones bien informadas es, usted es, voy a decir entre comillas, pero no porque sea para menos, sino para resaltar la palabra, usted es responsable de sus decisiones. Y eso no tiene vuelta de hoy. Usted es responsable de sus decisiones. Yo me acuerdo que cuando estaba aprendiendo inglés y lo veía en películas, que a veces la persona cometió un error muy grave, violó a una muchacha, se chocó en el carro, no sé qué. It was drinking. Entonces, estabas tomando, entonces se te perdona pues, porque estaba muy borrachito, qué pecado el borrachito. No, usted es responsable de sus decisiones. Y eso pues no solamente lo decimos los cristianos ahí, sino que todo el mundo lo está diciendo ahora, y por el contrario, ahora las cortes humanas que no tienen que hacer nada con la religión nuestra son muy drásticas. Usted es responsable de sus decisiones. Y es muy importante entonces que nuestros hijos crezcan en hogares donde eso se sienta, no solamente se le diga a los niños, sino que se sienta, porque lo ven en sus adultos, en sus papás y en los adultos de la familia, que realmente hemos madurado como personas y que somos más responsables de nuestras decisiones. Entonces lo dice muy bonito la lectura. Entonces José andaba pensando, a ver si la vuelvo a contar para decir exactamente como dice la lectura. Dice así, mientras pensaba en estas cosas, José, mientras pensaba en estas cosas, andaba pensando su decisión. Pero no vamos a decir que es el modelo de responsabilidad, pero hoy en día sabemos que todo el tema de la responsabilidad, es tomar
decisiones bien informadas. Si resulta incorrecta después su decisión, usted qué pueda decir: traté de informarme, traté de estudiar la situación, traté de hacer las cosas lo mejor posible. Votar por una persona, un presidente de su país o en este país, votar por alguien, es irresponsable que usted diga: no, estoy de mi partido y ya. Eso es una irresponsabilidad. Usted no tiene por qué votar solamente por las personas de su partido, usted tiene que votar por la persona que usted ha estudiado y decide usted: esta persona es mejor para la situación que está viviendo este país o el país donde esté. Voy a decir un ejemplo. Pero José no solamente está decidiendo, José está haciendo algo más que hacemos los cristianos, y se llama discernir. Es una palabra un poco más técnica, pero es la palabra para decir tomar decisiones, pero de acuerdo a tomar decisiones de acuerdo a la inspiración de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué me inspira Dios? Entonces, cuando dice ahí la lectura: mientras pensaba en estas cosas, imagínense a José, como haya sabido la noticia, le dio la barriguita o ella le dijo alguna cosa, y está entonces: ¿qué hago? Y bueno, llegó la noche y hay que ir a dormir. Entonces, como que se acuesta, y probablemente un hombre justo, un cumplidor de las leyes religiosas, pues hace una oración para acostarse. Alguien que me guarda, me dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día, lo que sea la oración que se siente, entonces a dormir. Y entonces, en ese proceso de él estar decidiendo qué es lo que voy a hacer, el ángel viene y como que dice: José, como estás discerniendo, es decir, tu decisión la quieres tomar de acuerdo a la inspiración de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, pues mira, la voluntad de Dios es esta: llévate a María como tu esposa, porque el niño que va a nacer es fruto del Espíritu Santo, y tú le vas a poner el nombre. Entonces ahí le volvió a dar como su masculinidad a José, porque no queda como así, pues que esta muchacha, y como así que este hijo es mío, y qué pasó ahí, y por qué me toca a mí cuidar al niño y pagar por él. Pero entonces, con eso que le dice la gente, tú le vas a poner el nombre, le está diciendo, como la cultura de ellos es así: ¿quién es el que pone el nombre? Aquí, yo soy el varón de esta casa, yo soy el que hablo duro, y a mí me toca ponerle el nombre al niño. Porque así era la cultura de ese tiempo de ellos, o sea, el varón es el que pone el nombre. ¿Se acuerdan cuando Isabel y Zacarías estaba mudo, y entonces le preguntaron a ella, porque el viejo estaba mudo, ¿qué nombre le va a poner? Entonces, obviamente el nombre es del papá, Zacarías. Cuando dice Isabel: no, se va a llamar Juan. Entonces todos, ¿qué hacen? ¿Y qué dice el papá? Y el papá dice que escribió en una tablilla: se va a llamar Juan. Porque los varones eran los que ponían el nombre. Entonces, como que a José se le devuelve su personalidad, Dios le devuelve su dignidad, digamos así. No te sientas traicionado, no te sientas como 15 años tenía Martina y una traición me escuchó. No, es el Hijo de Dios, y es un plan especial, y es porque tú le vas a poner el nombre, va a ser el Hijo del Altísimo, pero también es el Hijo de David. Y si ustedes leen el Evangelio de San Mateo, el primer capítulo nos cuenta la historia de la genealogía de Jesús. Entonces, quién era el papá, y quién era el abuelo, y quién era el bisabuelo, y quién era el tatarabuelo, y se va así por 48 generaciones. Menciona 48 nombres de varones y menciona en ellos a 4 o 5 mujeres metidas ahí en esas generaciones. Entonces, es muy bonito porque con eso está diciendo en un punto, después de 14 generaciones, llega al punto de los reyes. Entonces dice: David es el antepasado de Jesús, y en la condición humana es rey, es de la realeza. Pero repito, para Dios no es suficiente eso. Para Dios entonces le vas a poner tú el nombre, le vas a poner Jesús, que quiere decir el que va a salvar a su pueblo. Entonces, cuando nosotros tenemos que la devoción de Cristo Rey, tú
reinarás, este es el grito que ambiente exhala nuestra fe. Muy bien, ese rey, ¿cuál rey? Es el rey de este mundo que tiene poderes, que tiene carrozas, que tiene limusinas, que tiene castillos, que tiene bulevares así bonitos, llenos de jardines, que tiene funerales maravillosos como el de la reina. ¿O es el rey al estilo de Dios, el Hijo del Altísimo? Y dentro de 8 días vamos a escuchar pues, cómo fue que nació, cómo fue que vivió y después que murió y lo mataron de una manera como que fuera el rey. Y sin embargo, lo que pone en la cruz es Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Entonces se van juntando un montón de historias aquí y esta preparación que estamos haciendo para Navidad es para decir: cierra los ojos. Todo lo que está pasando tan bonito en la ciudad, en la iglesia, la decoración, los preparativos en la casa, todos los regalos, las cosas, cierra los ojos y piensa: es el Señor, es el Rey de la gloria, pero es la gloria de Dios, al estilo de Dios, no como uno se le imagina, como le tocó a José, de discernir cuál es la voluntad de Dios para él y para su familia. Cierra los ojos a todo esto que está pasando tan bello de la Navidad. Conéctate con la alegría de la ciudad, con todo el que esté alegre. Aunque no te digan feliz Navidad, sino que te digan que tengas felices festividades o que la pases bien en estos días. Que hay personas por respeto ya no se les dice feliz Navidad, o si son de otra religión pues no están celebrando la Navidad, pero estamos en fiesta en el pueblo, en la ciudad. Hay que desearle buenas cosas a las personas, sea por ese Kwanzaa que celebran algunos de la tradición africana, o los musulmanes cuando celebran sus fiestas, o nosotros los cristianos en distintas formas, o los que no son de ninguna religión y no quieren y les molesta que uno les diga que Dios te bendiga o algo así. Pues buscar la manera de decir: no, que la pases bien, que te sientas bien, que tengas mucha paz en tu corazón, alguna cosa, que conectemos con la gente, pero que tú también sepas que puedes cerrar tus ojos y decir: es el niño, es el bebé, el que nació de María, es el José que aceptó ser el papá de ese niño ahí, y yo me uno a lo que Dios quiere para mi vida. Y le pido a Dios que me ayude no solamente a decidir con responsabilidad, sino que me ayude a discernir qué es lo que Dios quiere para mí en las decisiones que tomo. Qué bien, entonces con esto pues la Navidad va a ser más real para ti, para mí, para nuestra comunidad, cuando estamos más en sintonía con Dios. Que esto pues nos ayude a todos, y de una manera especial, que se habla tanto de José en las lecturas, que nosotros los varones, no solo los curas aquí al frente haciendo cosas en la iglesia, sino que los varones ya pues superemos esa mentalidad de nuestros pueblos, que es: la iglesia es para las mujeres y los niños. Y en muchas partes es así, y uno dice con amistades y con los pueblos: oh, no fuiste a la misa, no, pero mi señora fue. Y ok. Y hay gente que llega al extremo, no solamente eso, sino que: oh, no lo vi en la misa el domingo. No, pero pusimos ahí al santito al frente del altar. Ok, entonces el santito era de yeso, de madera, estuvo en la misa y ya pues tú estuviste cumpliendo con lo que no. Entonces, que José hoy, especialmente nosotros los varones, nos haga sentir que uno sí puede vivir en la luz de Cristo, que uno puede vivir enamorado del Señor, que uno puede estar como un hijo de Dios, como que eso de Juan Dieguito, el más digno, como que es para ti, tú que eres varón, que no te sientas como que eso es para mujeres o niños, es para ti como varón también. Y mira que José le tocó ponerse muy varón en ese día pues para decidir lo que iba a ser semejante situación tan difícil. Entonces que los varones pues, y que a nuestros niños varones los criemos en una forma que ya no sea simplemente tiene que aguantar, tiene que mostrar cara dura, tiene que ser varoncito, tiene que ser más machito y todo eso. Claro que sí, que nos identifiquemos bien en lo que queremos y lo que podemos ser, lo que Dios nos ha regalado, pero que a la vez no pretendamos más, no mostremos más apariencias, sino no vivamos solamente diciendo que somos y que tenemos y que podemos, y que cuando realmente somos seres humanos como todos. Y de pronto con unos traguitos así lloramos y así nos abrazamos. Entonces no, como que la fiesta hoy de la Navidad nos diga: miremos a José, el varón
feliz, Dios quiere que tú seas un varón feliz, no solamente porque